Saludos hermanos, bendiciones en tu camino. Bienvenidos a nuestra cuenta YouTube. Mi nombre es Fernando Roverano y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Muy bien, los que siguen nuestra cuenta saben que nuestra cuenta está dedicada a la enseñanza de la astrología de una forma didáctica para que podamos comprender el proceso de la astrología y además que tengamos un fundamento, es decir, ¿no? Salgamos un poco de la especulación y tengamos una base, un sustento para, digamos, defender esta enseñanza y conocerla desde sus bases más prístinas, ¿no? Muy bien. Les pido disculpas porque las últimas 2 semanas han estado un poco, digamos, abundantes de actividades y no podía subir algún video para continuar nuestro ciclo, ¿no? Pero aquí estamos retomando nuevamente debido a las consultas, a nuestros cursos de astrología, a nuestros cursos de cábala, también en la Academia de Yoga, donde somos especialistas en una corriente que se llama Ashtanga Vinyasa Yoga, un trabajo muy profundo interno. Bueno, a veces se complica un poco las cosas y bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy quería comenzar un ciclo sobre las casas astrológicas. Vamos a comenzar por el principio, ¿no? De qué son las casas, de dónde se deriva este concepto y dónde las podemos ubicar, ¿no? Claramente. Siempre hablamos de que hay condiciones celestes, o sea que están en el cielo, es el término que se utiliza en la astrología, y condiciones terrestres, que son las que están en la Tierra, ¿no? De este modo, los signos, los planetas y los aspectos son condiciones celestes, es decir, están en la bóveda celeste. Es un término que se define así. Sabemos que no existe una bóveda, pero es un término incluso astronómico, la bóveda celeste. O sea, es el fondo, el telar de fondo donde percibimos, donde podemos ver sobre ese telar de fondo las posiciones planetarias y estudiamos los factores energéticos. Así que signos, planetas y aspectos son factores celestes. Si solo estudiamos los factores celestes, no podemos ubicar, digamos, en la manifestación de la vida terrestre en donde se desarrollan estas energías, estas cualidades o esta combinación de cualidades, es decir, signos, planetas y aspectos. No podemos ubicarlas. ¿En qué parte, en qué factor del desenvolvimiento de la vida, inclusive de un individuo o de un país, pueden expresarse estas fuerzas? Para ello, entonces, tenemos las casas, ¿sí? Las casas son las diferentes áreas donde nosotros podemos identificar la acción, donde se desenvuelve, en qué área de tu vida se desenvuelve esta condición energética de que desciende desde el cielo, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el origen de las casas? Cuando hablamos de los signos vimos que explicamos que es un campo de energía que está alrededor de la Tierra, que tiene una medida específica y que está compuesto por 12 cualidades energéticas. Ya hablamos de eso, cada una de estas cualidades energéticas es diferente y cumple un proceso de desenvolvimiento en la condición evolutiva del ser humano, manifestado en todos los aspectos de la vida y en todos los planos. Es decir, plano físico, plano emocional, plano mental y plano espiritual. Y todos estos 4 planos de evolución se relacionan con el mundo material. El mundo material y la condición, digamos, el transitar por la vida física no excluye la parte espiritual, la parte mental y la parte emocional. Todas decantan en ese mundo, digamos, material. Muy bien, entonces necesitamos un espacio material para ver dónde se desenvuelve esa vida a través de esta existencia para cada uno de los individuos. Entonces, esos 12 campos de energía, ¿verdad?, llamados signos,
que son fuerzas, tienen su correlativo en el mundo material. Si nosotros tuviéramos el zodíaco y ese zodíaco lo reflejáramos a la Tierra, encontraríamos 12 áreas, ¿verdad? Como un cono, 12 áreas que son denominadas casas, ¿sí? Es decir, es la correlación celeste sobre la terrestre. Es una forma de entenderlo, ¿sí? Es una forma de entenderlo. ¿Por qué son 12? ¿Por qué son 12 áreas de vida y no 15? Bueno, primero hay una condición en la numerología con el número 12, ¿sí? Hay muchos factores que se relacionan al número 12 y es un ciclo y bueno, profundizar en eso llevaría muchas horas. Muy bien, entonces tenemos 12 áreas terrestres llamadas casas. Ese cálculo, ¿sí?, que debe hacerse específico, cómo se calculan las 12 áreas, hay muchos matemáticos y astrólogos en la historia donde han desarrollado estos cálculos, ¿no? Entonces hay muchos sistemas de casas, que si cada uno lo estudia o recibe la recomendación, que puede ser de su maestro, de su profesor, cuál utilizar, o simplemente estudiarlo para decidir cuál utilizar, ¿no? Cámpanos, Plácidos, Regentanamus, topocéntrico. O sea, esos son cálculos matemáticos para crear estas 12 divisiones de áreas que son de la Tierra. Están en el plano terrestre. En esas 12 divisiones nosotros vamos a encontrar todas las manifestaciones de las acciones en la vida del individuo, ¿okay?, en su desenvolvimiento físico. ¿De dónde parten estas 12 áreas? Parten del horizonte terrestre individual, ¿sí?, que se denomina ascendente. Ese punto, que lo hemos explicado otras veces, pero lo voy a volver a referir, es el punto de partida. Así como el zodíaco parte del grado 0 de Aries, que es el punto vernal, es decir, el cruce de la eclíptica, que es la línea central del zodíaco por donde pasa el Sol, con el ecuador celeste, que es la proyección del ecuador terrestre, debido a la inclinación de la Tierra, ¿sí?, con relación al zodíaco, que es de 23 grados aproximadamente. Esa inclinación, si este es el zodíaco, este es el ecuador de la Tierra proyectado al firmamento, genera el ecuador celeste, hay un cruce. Ese cruce por la inclinación se llama punto vernal. Ahí comienza el grado 0 de Aries, ¿ok?, que se cumple aproximadamente el 20 de marzo, puede llegar a ser el 21 de marzo. Para el hemisferio norte la primavera, para el hemisferio sur el otoño. ¿Sí? Ese es el verdadero año cósmico, que si ven el video de entrada del Sol en Aries, lo explico en más detalle. Muy bien. En su correlación terrestre hay un inicio, ¿sí? Si la circunferencia son 360 grados, el grado 0 de esa circunferencia, donde comienzan las casas, es el grado del ascendente. ¿Cuál es el grado del ascendente? El horizonte en mi momento de nacimiento. Es decir, yo nazco en la Tierra, nací en el planeta, en el mundo material, en la Tierra. Como la Tierra tiene una connotación física y una orientación, en el lugar donde yo nazco, por eso para la carta natal calculamos latitud y longitud para saber el punto exacto, en ese lugar, ¿verdad?, en ese punto exacto, yo tengo una vertical. En esa latitud y longitud, que es un punto en la Tierra, hay una vertical, ¿sí? Esa vertical posee una horizontal. Esa horizontal, llevada al centro de la Tierra, ¿sí?, es mi horizonte, llevada al centro de la Tierra. Eso es, corta un plano por el centro de la Tierra.
Esa línea que pasa por el centro de la Tierra, que es horizontal a mi vertical, está orientada a un grado del zodíaco. Ese punto es el ascendente, solo ese punto es el ascendente, ese grado exacto, que tiene un gran poder sobre tu vida. A partir de ahí se empiezan a construir las 12 casas. A diferencia de los signos que tienen 30 grados, las casas no poseen 30 grados, depende del cálculo, ¿sí? Porque si levantamos el horóscopo ascensional, que es un cálculo específico y diferente, ¿no? Ahí vamos a encontrar todas las casas iguales, porque es un cálculo que no está llevado al centro de la Tierra, sino a la tangente de nuestra ubicación. Entonces ahí se calculan todas las casas iguales. Pero generalmente, tanto en el Placidus, en el Rantánamus o en el topocéntrico convencional, tradicional, vamos a encontrar que las casas no son iguales. Se deforman en función de la latitud y la latitud norte o latitud sur que yo me encuentre. Cuanto más al norte o más al sur, las casas se deforman más. Generando casas más pequeñas y generando casas más grandes. Si hay unas pequeñas, tiene que haber otras más grandes. Incluso algunas que son bastante grandes hasta abarcar la posibilidad de tener parte, un signo completo y parte de 2 signos más. O sea que 3 signos influencian a una casa, que también lo hablé en videos anteriores, que se llama signos intersectados. Y así como hay signos intersectados, hay también casas intersectadas. Pueden buscar el video donde explico cómo se forman. Pero entonces, eso va a crear 12 áreas de vida. Esas 12 áreas de vida es un factor terrestre. No puedo hablar específicamente de un individuo, ¿sí?, si no conozco en qué área de vida se va a decantar esa energía. ¿Sí? Muy bien, es la materialización de los factores celestes. De esas áreas, cada uno, según el cálculo de dónde está la casa 1, ascendente, dónde está la cúspide de la casa 2, dónde está la cúspide de la casa 3, dónde está la cúspide de la casa 4, vamos a ir descifrando qué energía se va a desenvolver en cada uno de esos factores de vida. Cómo vamos a estar influenciados por nuestro proceso evolutivo, que no es nada más que eso. No es una mala suerte, no es algo coincidente que yo tenga eso en mi carta natal, sino es el necesario proceso evolutivo que yo vine a vivir en perfecta armonía con el universo. Cada una de estas áreas de vida va a estar orientada a un signo y ese signo va a ser la base de la interpretación. Es decir, yo puedo tener el ascendente en Géminis, tiene una interpretación, puedo tener el ascendente en Tauro, es absolutamente una interpretación diferente, puedo tener un ascendente en Cáncer, es una interpretación absolutamente diferente. Por lo tanto, el ascendente depende exactamente de mi hora de nacimiento y también de mi lugar de nacimiento, porque es el horizonte del lugar donde nací, que según donde nací, tiene una posición en la Tierra y depende de la hora donde nací, tiene otra posición en la Tierra, porque con la hora la Tierra gira, así que yo me muevo con relación al zodíaco. Así que es muy importante para saber las casas, no solo la latitud y la longitud, sino la hora en donde nací. Cosa que no sucede con los planetas y los factores celestes. Con excepción de la luna, que es muy rápida, y si yo nací unas 6-7 horas de diferente, la luna va a estar en grados diferentes, ¿no? La luna se mueve aproximadamente 1 grado cada 2 horas. Pero el Sol, Mercurio, la Luna van a estar generalmente en el mismo lugar si yo nací a diferente hora. ¿Sí? En el mismo lugar del cielo me refiero, pero en diferente posición de casas en la Tierra. Entonces aquí empezamos a ver cómo el factor terrestre es muy determinante en relación al factor celeste.
Porque si la Tierra gira, cambia mis posiciones en la Tierra, pero no cambian mis posiciones en el cielo. Así que para saber dónde se decantan o dónde se ubican mis posiciones celestes en la Tierra, tengo que ver las casas que están influenciadas por la hora y por el lugar donde nací. ¿Ok? Porque son factores terrestres. ¿Qué influencia los factores celestes? El tiempo prolongado, los días y la fecha. Ahí influencian los factores celestes. ¿Ok? Muy bien. No nos vamos a profundizar en la interpretación porque esto ya es un aspecto específico, ¿sí? Pero en los próximos videos vamos a hablar, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Cómo se debe interpretar cada una de las áreas de vida? Por ejemplo, de forma general, la casa 1, como representa el ascendente y es mi ingreso en este plano material, es el momento donde yo me ubico, donde encarno. Y a partir de encarnar se desarrolla la personalidad y el ego. Es decir, cuando yo encarno en el mundo físico, ya dejo de ser un ente fusionado al mundo interno, donde ahí no hay individualidad, no hay personalidad y no hay ego. Cuando yo ingreso al mundo físico, se va a crear una personalidad, una identidad y un aspecto físico. Antes no lo tenía. En el mundo interno, antes de ingresar, no tenía un cuerpo físico, no tenía una personalidad y no tenía un ego. Así que al ingresar al mundo físico, ¿sí?, paso la barrera del ascendente, que está representado por el horizonte, que se puede tomar con el plano de división entre el mundo interno y el mundo material. Allí se sella en mí una energía que va a forjar mi identidad. La personalidad, el ego, el cuerpo físico, que va a seguir desenvolviéndose o desenrollándose en el transcurso de la vida y alimentándose. Porque esa personalidad del ego, que está marcada por el ascendente, ¿sí?, se va formando en función del entorno, de mi educación, de las influencias externas. Pero el ascendente influencia el carácter, el ego, la personalidad, el cuerpo físico, cómo me muestro, cómo me ven los demás. Allí, ¿verdad?, hay que diferenciar el ascendente de la casa 1. Si bien son parte de una misma cosa, el ascendente solo es el grado específico de mi horizonte, en el momento que nací. Es decir, a qué grado estaba dirigido hacia el zodíaco. Si yo soy ascendente Sagitario, ¿sí?, 25 grados 32 minutos de Sagitario, mi ascendente son los 25 grados 32 minutos de Sagitario. Esa no es la casa 1, ese es mi ascendente. La casa 1 es todo el espacio hasta que comience la casa 2. Y la casa 1 es más las influencias que yo voy a desenvolver, ¿no? Las influencias que voy a ir desenvolviendo. Pero es el resto del espacio de la casa. El ascendente es solo la cúspide de la casa, ¿ok? Porque es el horizonte. La cúspide de la casa 1 es el ascendente. El resto de la casa 1 es la casa 1. ¿Ok? Muy bien. Es importante entonces entender que por eso es el inicio de la vida y comienzo. Ahora, la casa 2 es el momento donde yo empiezo a identificarme con este mundo material. La casa 3 es el momento donde desarrollo el plano intelectual. Son pasos necesarios para ir evolucionando. La casa 4, me identifico con el mundo emocional y mis raíces. La casa 5 son procesos necesarios que tienen que ver, ¿verdad?, tiene analogía con signos, pero son procesos necesarios. Ahora voy a hablar un poquito de eso. La casa 5
es cuando yo ya he reconocido esos planos evolutivos, que son el plano, ¿verdad? El plano de ingresar al mundo material, el plano de identificarme al mundo material, el plano de desarrollar el mundo de la mente y la comunicación, y el plano de afirmar las emociones en la casa 4. La casa 5 es el momento de crear. Y allí todo lo que sale de mí, desde mi esencia, se manifiesta en la casa 5. La casa 6 es el momento de producir. Primero creo desde mi esencia, pero luego lo manifiesto al mundo material y es el momento de producir. La casa 7 es el mundo y el momento de relacionarme. La casa 8 de interactuar desde lo profundo de mi ser. La casa 9 de buscar la conexión a lo superior, a lo trascendente. La casa 10 es el momento de llegar a la cúspide, a la cima, para dar de mí todo lo que he construido y llevarlo al máximo esplendor de mi existencia. La casa 11, compartir todo eso con todos los seres de la humanidad. Y la casa 12, retornar a mi esencia divina. Esto lo vamos a estar profundizando en cada video, de cómo debemos ver la esencia de cada casa para poder descifrar qué circunstancias de la vida se manifiestan ahí. Porque la idea en astrología no es aprenderme de memoria porque leí un libro de tal o cual autor y él dice que la casa 1 es esto, la casa 2 es otro. Si conocemos la esencia de esa casa, nosotros mismos entenderemos qué área de la existencia abarca. Incluso podemos dar aportes a la astrología diciendo yo creo que esta área ubica esta condición de la vida y no esta otra que opina aquel autor. ¿Ok? Si yo sé que la casa 2 tiene que ver con la alimentación y la casa 6 también tiene que ver con la alimentación, tengo que ver por qué. Ok, la casa 6 tiene que ver con la alimentación, la casa 6 tiene que ver con los animales y la casa 6 tiene que ver con el trabajo. ¿Y cómo relaciono esas tres cosas que son tan diferentes? Bueno, hay un punto en común y debo conocerlo. Porque esa esencia, esa parte prístina, originaria de la casa, es la que me va a dar el entendimiento. Yo les di tips marcando el proceso evolutivo del ser humano de las 12 casas, pero hay que profundizar en ellas. Y aquí no hay que confundir, ¿sí?, lo que se denomina el horóscopo en reposo con las casas. Es decir, ¿qué es el horóscopo en reposo? Hay una analogía esencial, y óigase bien, analogía esencial primaria de los signos con las casas. Es decir, en el horóscopo en reposo, en el principio, en un origen primario, prístino, la casa 1 tiene una afinidad con Aries. La casa 2 tiene una afinidad con Tauro. La casa 3 tiene una afinidad con Géminis. Vuelvo a repetir, en el origen. Pero eso no significa que la casa 1 sea una casa de fuego, porque tiene afinidad en el principio, en el horóscopo en reposo, con Aries. Porque la casa 1 no es una casa de fuego. La casa 1 es la casa 1. Y es el elemento que rige la casa 1, es la que cada uno tenga en su carta natal, o cada país tenga, o cada empresa tenga. Si yo tengo Cáncer en la casa 1, mi casa 1 pertenece a un elemento de agua, no es casa de fuego. Ni tampoco, porque hay personas que dicen, interpretan, tener el sol en Aries es similar a tener el sol en la casa 1. Tener el sol en Leo es similar a tener el sol en la casa 5. Y eso no opera, en mi opinión humilde. No quiero crear polémica con otros. Es mi interpretación, es lo que yo he aprendido, lo que yo defiendo, lo que yo he descubierto a través de mis años de estudio y de aplicación, ¿verdad?, en consulta. Ok, no debemos confundir, ¿sí?
Muy bien, entonces hay un horóscopo en reposo, porque eso genera mucha confusión, que si yo hago coincidir el grado 0 de Aries con el ascendente, resulta que yo voy a tener Aries en la casa 1, Tauro en la casa 2, Géminis en la casa 3, Cáncer en la casa 4. En ese horóscopo en reposo, que es muy inusual, bueno, no es inusual, muchas personas lo tienen en su carta, ¿sí? Que cada signo, por orden, o sea, el signo número 1 coincide con la casa número 1, el signo número 2 con la casa número 2, ¿verdad? Ahí pudiéramos llamar que la casa 1 es una casa de fuego, pero la casa 1 es el elemento, va a poseer el elemento que cada uno tiene en su carta, ¿ok? Eso es muy, muy importante, porque si no, no le voy a dar la interpretación más importante. Ahora, hay divisiones de casas. Las casas más importantes son la casa 1, que es la cúspide del ascendente, la casa 4, que es la cúspide de la casa 4, la cúspide de la casa 4, que es el fondo del cielo o icono Cheli, la casa 7, que es el ascendente, me refiero a la cúspide de la casa 7, que es el descendente, que es el grado exacto opuesto al ascendente, y el medio cielo, ¿verdad? O la cúspide de la casa 10. Esos 4 puntos son radicalmente importantes en la carta, sin importar el signo que esté ahí. Sin importar el signo que esté ahí. Porque el ascendente es quienes somos. El fondo del cielo o la cúspide de la casa 4, de dónde venimos. La casa 7 o la cúspide de la casa 7, el grado que esté ahí, cómo nos relacionamos y con quién nos relacionamos. Y el medio cielo y la cúspide de la casa 10, hacia dónde vamos. Es decir, cómo gobernamos nuestro destino o si nuestro destino nos gobierna a nosotros. Pero el poder tuyo interior tiene la capacidad de gobernar tu destino. Ahí ves qué potencial tienes de gobernar tu destino. Incluso el libre albedrío se ve en toda la carta, pero ese es un punto importante. Estas 4 puntos de la carta o estas 4 casas, pero el grado exacto de la cúspide es el punto más importante, se denominan casas angulares. Y las casas angulares son más poderosas, o sea, cumplen una función, pero son muy importantes, todas cumplen una función, ¿sí? Casa angular. Los planetas que están en las casas angulares tienen mayor influencia en la vida del individuo. Nosotros hicimos un video donde los planetas que estaban en conjunción con las cúspides de las casas angulares, o sea, ascendente, fondo del cielo, descendente y medio cielo, eran determinantes, ¿sí? Eran determinantes en la vida del individuo. Después buscabas cuál era el más determinante. Hay otros planetas y hay otras técnicas de encontrar planetas importantes, pero esos son importantes, influencian mucho en tu vida. Porque son casas angulares. Esos 4 ángulos son muy importantes. Hay que analizar qué signo hay ahí, qué planeta hay ahí, ¿verdad? Luego, las casas que siguen o que se suceden, son sucedentes. Es decir, la casa 2, la casa 5, la casa 8 y la casa 11 son llamadas casas sucedentes. Es un proceso de transición. Son circunstancias que me marcan un gran aprendizaje. Lugares donde yo aprendo mucho desde mi trabajo. Y luego tenemos las casas cadentes, que serían la anterior a la angular siguiente. ¿Sí? Las casas cadentes. Aquí hay procesos, cómo se viven los procesos de adaptación en la vida. Los procesos de adaptación, incluso de búsqueda. ¿Ok? Este es otro factor importante para definir las casas. Hay varios focos de interpretación de las casas y divisiones, pero estas serían las más importantes, ¿no? Si nosotros vemos las 6 primeras casas, son casas más que indican mi proceso personal interno, y las 7 sucesivas casas
es decir, de las 7 a las 12, que serían las que quedan en la parte diurna de la carta, serían las que marcan más mi proceso social externo. ¿Sí? Después, también las casas que están entre la 10 y la 3 serían casas que están de este lado de la carta, marcan más mi proceso de personalidad. Y las casas que están entre la 4 y la 9 marcan más mi proceso de relacionamiento. Y si yo combino estos dos factores, las que me van a dar 4 cuadrantes, donde voy a tener el cuadrante inferior izquierdo, si vemos una carta de frente, personal interno, el cuadrante inferior derecho, personal de relaciones, el cuadrante, esto por supuesto, como les digo, es de estudiar y en mayor profundidad, pero son tips, el cuadrante superior derecho, de relaciones, pero de vínculos más sociales, como me exteriorizo, ese mundo de relaciones, y el cuadrante superior izquierdo, ¿verdad? Exteriorización, pero más de vínculos personales, más del ego. Y así seguimos viendo cómo dividimos e interpretamos casas. Luego podemos dividir las 4 primeras casas, 1, 2, 3, 4, después 5, 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, donde ahí encontramos 3 triángulos donde hay otra interpretación, porque ahí vinculamos otro plano de trabajo. Pero todo esto lo vamos a estar analizando casa por casa, ¿no? Y si quieren estudiar un libro que desarrolle una interpretación importante de las casas, pueden buscar las 12 casas de Howard Sasporta, especialmente donde habla casa por casa, no tanto donde planetas en casa, ¿no? Porque esto es un poco... Cuando hablamos de planetas en casas, es difícil decir Marte en la casa 1, Marte en la casa 2, Marte en la casa 3, Venus en la casa 1, porque no estamos tomando las diferentes variantes. O sea, un Marte en la casa 1 puede expresarse de muchas formas. Así que cuando yo leo Marte en la casa 1 en un libro, me condiciono a una sola interpretación. Porque depende del signo, depende de su dispositor, depende de qué aspectos tenga, y esto no lo puedo plasmar en la interpretación en los libros, la combinación. Puede servir de referencia, pero no lo tomen exacto, ¿ok? En el próximo video vamos a desarrollar solo área por área, casa por casa, para que podamos ayudar a develar esta interpretación en el mundo físico. Suscríbete a nuestro canal, estamos siempre elevando videos, subiendo videos para que nos ayude a interpretar y develar este conocimiento. Estamos en Montevideo, Uruguay, Juan de Jackson 1023. Los esperamos en Parque Rodó. Quienes viven en Montevideo pueden acercarse o conectarse con nosotros. Siempre estamos dando cursos. Próximamente vamos a comenzar un curso de tarot, donde develamos todos esos arquetipos. Todo esto tiene una gran hermandad con la astrología cuando lo vinculamos al mundo arquetípico que está develado en la Cábala, que es el conocimiento fundamental que nos hermana a la creación. Muy bien, hermanos. Cualquier duda la pueden expresar y trataré de complacerlos en las respuestas. Que la bendición de la divinidad esté siempre en tu camino. Namaste.